Ok, esto es Economía con Calle. Nick Pastrana, Edgardo Vicentí. Hoy le damos la bienvenida a Arnaldo Cruz. Diablo, Arnaldo. Arnaldo fue el primer invitado de Economía con Calle cuando Economía con Calle era la versión original, ¿right? Los originales. Original. Los originales. Lalo, ¿te dieron permiso? ¿Te dieron permiso? Nick, estoy orgulloso de ti, déjame decirte. Hoy andas con permiso o andas desplacado. Estos son temas muy importantes. Estos son temas importantes para la Junta de Supervisión Fiscal. Wow. Por si acaso, gente, Arnaldo es nuestro pana, pero hoy está oficialmente autorizado porque vamos a hablar del tema de cómo se escogió al gobierno de Puerto Rico en los programas pilotos para reclutar gente. ¿Cómo se hace eso? Hablemos de ese tema. Pero además de eso, también vamos a hablar esta noche sobre si vale la pena estudiar en la universidad, si lo nuevo del AI te demuestra que es mejor irte para un oficio. Te vamos a estar hablando sobre el boom de la criptomoneda, o por lo menos en eso quedamos. También se detuvo o se atrasó la llegada de las tarifas de China, que se atrasaron ahora otra vez más, se negoció otra vez un parte ahí y demás. Y también las quantum computers y finalmente el déficit, el trade deficit, el déficit de, qué sé yo, como trade deficit, como de intercambio de Estados Unidos, de negociación, whatever. Si realmente es una emergencia resolverlo o está dentro de los parámetros normales y demás, esto en un artículo de Bloomberg. Dije algo que estaba mal, Edgardo, corrígeme si estoy equivocado. No, yo creo que está todo bien. Arnaldo, ¿de qué tienes permiso para hablar de todo esto? O sea, para arrancar contigo. Bueno, hay varios temas, ¿verdad? Que quería traer el tema de lo que fue un piloto y ahora es la política pública oficial del gobierno de Puerto Rico, que es el reclutamiento basado en destreza utilizando la inteligencia artificial. Así que hay unos temas ahí que podemos hablar de la importancia de las destrezas versus educación formal y todos esos temas que a ustedes les gustan, que están realmente engranados en esta nueva filosofía del gobierno de Puerto Rico de cómo encontrar el mejor talento. Mira, ¿cómo se llama el piloto? Porque yo leí el título que le pusieron ahí en LinkedIn y dice, ¿qué diablos dice esto? O sea, es como que bueno, habla inteligencia artificial, pero claramente usaron ChatGPT para ponerle el título. Porque... Bueno, no sé si se acuerdan, en la administración pasada, la Junta y el gobierno comenzaron un piloto para hacer reclutamiento basado en destrezas utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes un puesto y hay unas destrezas que ya están identificadas que son necesarias para ese puesto y el candidato sube la información, su solicitud, su resumen y la inteligencia artificial hace un match y ordena a los candidatos de mayor a menor basado en los candidatos que son más probables a tener esas destrezas. Y ese es cómo se está utilizando la inteligencia artificial para poder identificar esos candidatos que son el mejor fit para el puesto. Ese piloto se comenzó en la administración pasada, se reclutaron sobre 350 personas usando esa nueva plataforma, esa nueva tecnología, ese nuevo proceso. El piloto culminó en octubre, se hizo una evaluación del piloto y obviamente como hubo un cambio de administración, pues con la nueva administración, con la gobernadora y su equipo, hubo que hacer un trabajo de socialización del piloto, del programa. Y luego de varios meses de trabajo, la nueva administración de la gobernadora Jennifer González acogió el nuevo proceso, la nueva forma de reclutar y hace 2 semanas envió un memo a todas las agencias estableciendo que esta es la política pública del gobierno de Puerto Rico y todas las agencias del gobierno central deben a final del año fiscal ya estar utilizando este nuevo proceso para reclutar a todos los empleados públicos. Arnaldo, a mí me gusta mucho el estudio, o sea, yo lo leí bien rápido, Nick. A mí me gusta mucho el estudio porque habían 311 plazas abiertas y reclutaron 339 personas, por lo cual, como seguimos estando en el gobierno, reclutamos más personas de lo que había en plazas abiertas. No, déjame aclarar eso. Es una buena observación, qué bueno que te leíste el informe, Carlos. Pero una convocatoria puede ser para múltiples puestos, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo una convocatoria para analista de presupuesto, una convocatoria, pero estoy reclutando 3 personas. Así que por eso es que el número puede ser mayor que el número de convocatoria. Ok.
En verdad estuvo cool, mano. O sea, yo lo primero que te preguntaría, y lo primero que me vino a la mente es, ¿qué están usando? ¿Sabes? Porque cuando dicen inteligencia artificial, es cómo lo están implementando, ¿sabes? ¿Usaron un modelo creado Sí, sí, acá? no. So, ¿Cuál es la implementación sí, de esto y dónde se implementa la IA exactamente? no, se adquirió la licencia de una plataforma de inteligencia de recursos humanos desarrollada por esta empresa que se llama AFO, es una de las empresas líderes a nivel mundial en utilizar la inteligencia artificial para procesos específicos de recursos humanos. Ellos tienen ¿verdad? Un modelo propietario que utilizan y que es parte del licenciamiento y utilizamos esa plataforma para correr el proceso de reclutamiento y de manejo de talento y es ese AI dentro de la patente de la empresa que se utiliza para este proceso. Así que no es un General AI o algo por ChatGPT, sino que es una licencia de una empresa. Digo, ellos pueden estar leveraging Anthropic Claro. o ChatGPT o algo así en su plataforma atrás. Bueno, lo que pasa es Nosotros el gobierno está licenciando un producto ya preentrenado Exacto. para este y rol. una empresa que lleva ¿verdad? Años en este mundo, fueron pioneros en su momento, antes de que viniera todo el boom de inteligencia artificial, y pues ellos son utilizados en diferentes estados, diferentes partes del mundo. Importante es que nosotros en Puerto Rico, cuando lanzamos, fuimos la primera jurisdicción de ciudad o estado en el sector público que comenzó a implementar una estrategia de reclutamiento y manejo de talento basado en destreza utilizando inteligencia artificial. Así que el gobierno de Puerto Rico, siendo pionero y estableciendo la mejor práctica, que no es el usual cuando uno está trabajando estos temas, uno está buscando las mejores prácticas en Estados Unidos y Puerto Rico es quien está estableciendo el nuevo estándar en cómo hacer esto. O sea que no es el banco de talento No, Y ahí es de la quería administración de preguntar, turno. no, nosotros no sabemos la plataforma de quería utilización preguntar, para Leonardo, eso. porque hay varios niveles, ¿verdad? La gran misión que hay cuando uno está reclutando en el Dale, Nick. gobierno, ¿verdad? Es restablecer el principio de mérito. O sea, yo creo que todas estas cosas que tú has estado haciendo por los últimos años es tratando de que las personas que van a entrar al gobierno, al servicio público, no entren porque tienen palas, porque tienen amigos, porque tienen primos, que ha sido el problema eterno del gobierno. O sea, si el gobierno no funciona, en gran parte es porque pues la gente que necesariamente está en el gobierno, no toda, ¿verdad? Pero sobre todo en posiciones de liderazgo, se selecciona quizás no de la mejor manera, no basado en principio de mérito, pero para eso hay varias, ¿verdad? Hay varias formas de reclutar. Tú pudieras irte bien old school y es, bueno, como yo pongo unos estándares que lo hacían antes, ¿no? Ponían unos exámenes de capacidad y ponían unos estándares que estaban bastante escritos en piedra y tú limitas esa capacidad discrecional de la gente que está a cargo de reclutar en el gobierno. Quizás la segunda, ¿verdad? O el segundo nivel es quizás usar agentes externos que no estén tan susceptibles a ser subjetivos al momento de seleccionar a estas personas. Y ustedes se fueron al otro nivel, que es usar la inteligencia artificial. ¿Cómo se compara o qué método usa esta inteligencia artificial que usted está usando comparado con las otras formas, ¿verdad? O comparado con una agencia externa o comparado con simplemente poner mejores estándares al momento de, o mejores reglas? Sí, Déjame, deja- déjame darle un shot al Naldo a ver si lo que leí es lo que cae. muy bien. Por lo que yo, por lo que vi en la plataforma, alguno de los roles que hace o de las cosas que hicieron que cambia, que no necesariamente va a dar inteligencia artificial, es que postearon los jobs, las posiciones en más lugares de lo que usualmente se postea. So, fue como que, mira, hay 16 plataformas que se utilizan a nivel mundial, vamos a utilizarlas todas para que le llegue a más personas No, la que no, queda posición abierta. no. Déjame echar un poquito para atrás, ¿verdad? Porque quiero
como dicen en inglés, challenge unas cosas que dijiste, Nick. Primero, el reclutamiento en el servicio público de carrera, ¿verdad? Vamos a separar carrera de confianza. En los servicios de confianza de gobierno, realmente el proceso es bien abierto y altamente flexible, ¿verdad? No hay que pasar por algún tipo de regulación como en el proceso de carrera. El proceso de carrera es altamente regulado. Ahora, tú puedes argumentar si la agencia está siguiendo la regulación, pero es altamente regulado y exigía, ¿verdad? En el proceso anterior, una serie de documentos del candidato para validar que en efecto el candidato tenía la experiencia que decía o tenía la educación que decía. Y en muchas ocasiones el candidato no terminaba solicitando porque la carga administrativa para solicitar era tan excesiva que no valía la pena, ¿verdad? O sea, una de las cosas que exigía la regulación anteriormente es que tú tenías que tener una certificación de tu patrono para poder validar tu experiencia. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, que he tenido como 10 patronos, hubiese tenido que ir a Estados Unidos a pedir una certificación porque si no, no me validaban esa experiencia en la evaluación que me estaba haciendo el personal de recursos humanos. Eso era una carga excesiva que estaba haciendo que muchas personas no solicitaran o fueron descalificadas del proceso simplemente por no someter un documento. Y eso hacía que la cantidad de sobre regulación que tiene que ver necesariamente con el había una sobre y la exacto, y la regula para que tú veas que esto no es meramente AI, una plataforma, sino que lo que se está haciendo es que se reestructuraron, se reconceptualizaron los procesos de reclutamiento en su todo, porque yo puedo traer un AI, una plataforma, y si la regulación no cambia, pues el AI no va a poder funcionar como se supone que funcione, porque todavía el candidato tiene que someter todos esos documentos. Por la persona. Así que nosotros... Claro, lo que se hizo es que se eliminó toda esa carga administrativa que había anteriormente del proceso de reclutamiento que estaba evitando que más candidatos fuesen considerados para el puesto. Y cada vez que tú tienes candidatos que abandonan el proceso de reclutamiento por lo excesivo que es, pues tu banco de talentos se achica. Así que esas personas que estaban siendo finalmente entrevistadas eran las personas que sobrevivieron el proceso arduo de someter y participar en una convocatoria. Así que es una cosa que quería aclarar, de que no era meramente traer un AI y ya. Segundo, el proceso estaba bien basado en la percepción del personal de recursos humanos. El personal de recursos humanos determinaba si la experiencia del candidato era relevante para el puesto. Así que imagínate una persona de recursos humanos que no sabe nada o que tiene bien poca experiencia de ciencia de datos, el determinar si la experiencia de este candidato versus este otro es relevante o no. Yo, cuando estaba haciendo el piloto con algunas de las agencias, vi con mis propios ojos personas de recursos humanos que me decían, mira, este candidato no tiene, su experiencia no es relevante a este puesto de ciencia de datos. Y yo miraba el resumen y yo decía, pero ¿por qué tú dices eso? Porque no dice específicamente ciencia de datos en la experiencia. Así que candidatos estaban siendo descalificados o no estaban siendo considerados basados en el sesgo que tenía un individuo en particular. Y no era un sesgo político, Nick. O sea que sí hay un problema del tema político, pero muchos de los problemas que había en reclutamiento eran los sesgos que tenían los... Porque no es que seas, no es que tenga un sesgo intencional, ¿verdad? Pero tienes un sesgo porque ¿cuánto puede saber un ser humano de todas las diferentes puestos? Ese ser humano en recursos humanos tiene que saber de ciencia de datos, de finanzas, de contabilidad. Una persona no tiene la capacidad de... Arnaldo, si lo traemos aquí, a este podcast no existiría bajo un proceso de recursos humanos natural, porque ninguno de nosotros tiene, o sea, quizás tú, estudios económicos avanzados, o sea, formales en la universidad. Pero cuando tú miras los resúmenes de nosotros, hay las cosas que hemos hecho en la vida, es como que, sí, ¿sabes? Como que estamos cualificados para hablar de esto, quizás desde un punto aún diferente al de un economista tradicional,
pero bajo los ojos de una persona de recursos humanos, y ella contrata a alguien de recursos humanos para buscar talentos para este podcast, Bueno, yo Nick y tengo yo un probablemente nos hemos bachillerato pasado el primer en screening salud. Ustedes hubiesen sido, de- hubiesen sido descalificados. Nick, es verdad, Nick, tú tienes un bachillerato de economía, se me olvida. Sí, pero bajo la definición de los economistas de Puerto Rico tienes que tener una maestría en economía. Es que Nick se pone gabán y camisa rosita y se me olvida que tiene un bachillerato de economía. Pero eso El Puerto Rico se me pasó. pero eso es un punto tan importante porque se estaba dándole demasiado peso al tema educativo. En fact, en el proceso anterior se le estaban dando puntos extras a candidatos simplemente por tener una maestría, Era sin relevante. determinar si esa maestría realmente estaba asociada o era relevante a lo que estabas buscando. Y, o sea, al final, yo le preguntaba a los departamentos de recursos humanos cuando estábamos haciendo el piloto, ¿qué es lo más importante? ¿Que el candidato tenga el bachillerato en X o la maestría en Y o que tenga las destrezas? Así que si lo más importante es que cuando tú tienes la persona tenga las destrezas para lo que estás buscando, y en el caso de este podcast, lo que ustedes estaban buscando eran unas destrezas analíticas. Ustedes no estaban buscando a alguien que tuviese un bachillerato en economía. Así que lo que hace el AI es primero identifica las destrezas que tú quieres para el puesto. Ya eso se hizo. Y el AI lo que va a hacer, va a mirar millones y millones de piezas de información que existen, ¿verdad? En el Internet y en las diferentes fuentes de datos para determinar, basado en la experiencia de este candidato, los títulos que ha tenido, su experiencia profesional, su educación, sus certificaciones, ese candidato es un buen match o no un match. So hace ese screening inicial y ordena a los candidatos del 1 al 100, o depende cuántas solicitudes. Y ahora el Departamento de Recursos Humanos solamente se enfoca en esos que tienen un score más alto en vez de estar pendiente a 100 personas que solicitaron. Porque anterior... Arnaldo, Ajá. bien rápido, yo tengo una duda y es, ¿cuál es el next step de este proyecto? O sea, pues cuando yo veo dónde está inteligencia artificial hoy, y primero que nada, ¿sabes? Me encanta que esté ocurriendo. Mencionaste que el gobierno ya oficialmente lo implementó, ¿verdad? Ya esto es oficial, esto se está utilizando en todas las agencias. Bueno, obviamente hay un proceso de expansión que se está tomando poco a poco porque a la agencia hay que entrenarla. Sí, pero está en proceso. Sí, pero el plan es que todas las agencias del gobierno central al final de este año fiscal, todo su reclutamiento esté haciendo usando este proceso nuevo, esta plataforma y la inteligencia artificial. Ok, yo tengo dos cosas. Primero, si yo soy alguien que estoy solicitando, históricamente cuando uno hace un resumen para buscar un trabajo normal, es como un one-pager. O sea, si es un trabajo bien técnico, quizás tengas un two-pager. Pero ahora que tú me estás diciendo, ahí no lo está analizando un humano, lo va a analizar una máquina. Quizás estas cosas cambien, ¿sabes? Es como que no, si yo quiero buscar un trabajo realmente, vamos a darle todo el contexto posible, ¿sabes? Crear un resumen bien robusto con todo lo que yo he hecho realmente a través de mi vida, ¿sabes? Todos los proyectos que he trabajado, la mayor cantidad de contexto posible. Porque el AI lo va a leer porque toma un microsegundo, a diferencia de un ser humano que toma minutos, horas leer y analizar este resumen. So, como job seeker, como alguien que está buscando trabajo, hay que quizás repensar cómo estamos creando nuestros resúmenes, ahora que inteligencia artificial es el que va a dar ese primer screening a estos resúmenes. Tienes toda la razón. Y mira el problema que teníamos cuando empezamos el proyecto, empezamos a conceptualizarlo hace como un año. La gran mayoría de los empleados públicos no tienen un resumen, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los empleados públicos llevan en el gobierno por más de 20 y pico de años, o no han tenido que hacer un resumen, ¿verdad? Y la gran mayoría llevan en su mismo puesto por esa cantidad de tiempo. Así que lo que hicimos es que utilizamos una herramienta de construir tu resumen, porque necesitas hacer no puedes solicitar si no tienes un resumen. Así que la gran mayoría de los empleados públicos que han solicitado a los puestos han tenido que construir un resumen, y nosotros hay una herramienta gratuita que ayuda a la persona a construir su resumen y le da tips para poder reseñar las cosas importantes que son necesarias para que puedan leerse, ¿verdad?, en ese screen inicial que hace el AI. Eso está cool. Pero para mí,
sea, un paso número 2, si llevamos este proyecto al próximo nivel en el gobierno y en la empresa privada, yo creo que el resumen está obsoleto. O sea, yo literalmente ya interactuar con un modelo de inteligencia artificial, ya sea a través de chat, de voz o de video, no cuesta prácticamente nada, o sea, cuesta centavos por minuto de interacción. No hay por qué tú no puedas entrevistar a la persona para cada rol que vaya a hacer con ella inicialmente y empezar a hacer preguntas técnicas. Es como que, mira, sí, tú dijiste que trabajaste en un proyecto de estadística. El resumen aguanta lo que sea. Si yo estoy hablando con ella y estoy solicitando para un proyecto, para algo que requiere cierto análisis estadístico, que me haga 4 preguntas, ¿sabes? Como que tenga una conversación conmigo, que me haga 4 preguntas y diga, ok, del 1 al 5, él creo que está eso va, probablemente en 4 o y en esa era 5 mi a nivel de próxima estadístico, no es un 1. pregunta. Que esto se puede llevar a un nivel bien ¿Usted me escucha? extenso. Tienes mucha razón, porque mira lo que pasa luego del screening. Esto es bien importante para aclarar. El AI no es quien selecciona al candidato. El AI lo que hace es ese initial screening. Luego, en el proceso que se diseñó en la regulación nueva, hay un phone screen que hace el personal de recursos humanos para poder validar la información que está en el resumen, y luego seres humanos entrevistan, ¿verdad?, a la persona, y es el personal de recursos humanos que termina seleccionando el candidato. Así que es una combinación de el AI, un screening inicial, pero el recurso humano también hace el phone screen y hace la entrevista. A tu punto, Carlos, eh, ¿dónde yo veo esa nueva frontera? Que no es ahora, porque no está dentro de lo que se está trabajando, y eso quizás tomará 1 o 2 años en lo que se desarrolla la tecnología a ese nivel, pero sí, cómo tú puedes tener la inteligencia artificial, hacer una entrevista al candidato para poder validar la información que tenga el resumen, y eso definitivamente sería un paso a la nueva frontera para ese proceso. Ahora mismo no lo tenemos, no está disponible. No sé si No, pero es hasta una oportunidad de negocio para... Ahora, sí, porque partiendo de tu misma premisa, que originalmente no necesariamente el personal de recursos humanos va a tener ¿verdad?, todas las herramientas viendo un resumen para saber si realmente tú estás capacitado para algo que no tiene que ver nada con su day to day, porque está analizando otro tipo de skills, de habilidades, pues hace todo el sentido del mundo que lo lleves a ese próximo nivel de entrevista y que ese AI sí pueda tener esa referencia de qué es lo que una persona que sabe te puede, ¿verdad?, te puede evaluar. Sobre todo si está hablando de cosas técnicas. Yo creo que esto es hasta una oportunidad de negocio para alguien que esté en Puerto Rico buscando hacer algo, porque literalmente, ¿sabes? Si tú creas una aplicación que puede tener, de nuevo, cualquier modelo fundamental de AI detrás, que yo diga, yo creo que en mi resumen de AI, yo estoy buscando un trabajo como analista financiero, como data analyst, como ABCD, a nivel entry level, o a nivel manager, o a nivel, ¿sabes?, mid-level manager. AI me hace una entrevista. El AI me hace una entrevista de 4, 5, 10 roles similares, y de ahí dice, ok, este es tu perfil en estos roles, según la entrevista que te dice. Vamos, ya tú puedes solicitar a 50 empresas, incluyendo el gobierno. Déjame, es que diste en el palo, porque me preguntaste cuál es el próximo paso. Pues, en adición a una estrategia de adquisición de talento, se está trabajando una estrategia con inteligencia artificial de manejo de talento. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el reclutamiento, sino que todos los empleados públicos, y ya esto se hizo un piloto, y estamos ahora en el diseño de la expansión como segunda fase, ¿verdad? Luego del reclutamiento, los empleados públicos van a todos tener un perfil en esta plataforma digital, y van a ser parte de este mercado, este ecosistema digital, donde están todas las oportunidades, todas las convocatorias. Al empleado actualizar su perfil, ya sea que cogió una certificación, tomó unos cursos, el sistema identifica eso, y cada vez que sale una convocatoria, el propio sistema le manda una notificación al empleado diciendo, mira, salió esta convocatoria, tú eres un buen match, debes solicitar. Así que estamos construyendo un ecosistema, un mundo digital
de oportunidades donde las destrezas es tu currency, ¿verdad? Y mira lo otro que estamos haciendo. Estamos haciendo un partnership con una plataforma de educación digital que se llama Udemy. Estamos poniendo todos los cursos de Udemy en la plataforma de manejo de talento y los empleados van a ser evaluados en la plataforma basados en sus destrezas, y una vez se identifiquen los gaps, los cursos de Udemy van a ser automáticamente recomendados al empleado para que los pueda tomar y poder seguir desarrollando su perfil y aumentando su competitividad en el mercado digital. Eso ya lo piloteamos con 3 agencias en la administración pasada y se está trabajando con la administración nueva para que todos los empleados públicos del gobierno central creen su perfil, estén en este mercado digital y puedan construir su carrera a nivel que desarrollan más destreza. A mí me tripea, mano. Eso está... O sea, y Arnaldo, o sea, y yo sé que es un trabajo en conjunto, o sea, pero ¿dónde sale este plan? O sea, ¿quién está? Porque en verdad esto está cool, ¿sabes? Como que yo lo miro y parece industria privada de la buena haciendo esto. Sí, no, realmente, como te dije, Puerto Rico es la primera jurisdicción pública en los Estados Unidos que ha comenzado a implementar esto de manera intencional. Y esto sale de mucha investigación. O sea, nosotros, como tú sabes, yo trabajé esta iniciativa cuando estaba en mi rol anterior y nosotros éramos un departamento de investigación. Así que todo el diseño de toda esta reforma ha sido basado en mucha investigación, implementar pilotos, ¿verdad? A nivel de tú implementas pilotos, aprendes y sigues construyendo y diseñando. Así que yo te diría que ha sido una combinación entre mucha investigación. Y si yo soy una empresa privada puertorriqueña, ¿sabes? Esta investigación está pública en algún sitio, Sí. hay una metodología que yo pueda... Nosotros tenemos en la página de la Junta de Supervisión Fiscal, si vas a donde dice Resources o pone Reforma del Servicio Público, nosotros tenemos un landing page donde se han publicado todos los papers que se han hecho y los resultados de los diferentes pilotos que se han hecho. Así que esto es un gran case study a nivel público y privado y que está bien documentado en la página de la Junta. Así que realmente es bien innovador. Vamos a empezar a pilotear un programa de gigs para que los empleados puedan participar en gigs como proyectos especiales y puedan adquirir destrezas de esa manera y poder recibir bonificaciones una vez se completen los gigs. Así que todo lo que se está haciendo es súper innovador. Puerto Rico estableciendo las destrezas, y sí, esto ha sido en colaboración con el gobierno, anteriormente con la pasada administración, y ahora estamos trabajando bien de lleno con esta administración en este proyecto, y la idea es que los próximos 2 años se completen todos los eslabones y eso es cumplido con transformar el servicio público de manera completa. Yo, o sea, evidentemente algo había que hacer para evitar que siempre sea, aunque no sea cierto, la percepción de que todos los empleados públicos entran por meras palas políticas. Sea cierto o falso, pues yo conozco empleados públicos que no han entrado por palas políticas, conozco otros cuantos que sí. Y de hecho, parte de lo que ocurre en algunas agencias es que los empleados de confianza son los que mueven la agencia. O sea que parte de lo que estaba ocurriendo es que tenías unos empleados que estaban cargando la agencia a base de que, espérate, no, déjame hacer quedar bien a la administración de turno porque mi trabajo depende de que la administración de turno quede bien. Y eso también creaba unos problemas de desfase entre calidad de trabajo y debo decir, y como tipo de castas, ¿no? De castas siempre las agencias. Y eso es un problema, porque es que es un problema, no importa la agencia que sea, cuando tú tienes gente de que, si yo cumplo con criterio político, pues yo tengo, o sea, mi ascenso no depende de mis métricas ni de mi performance, depende de mis contactos. Y eso siempre es malo, no importa qué, porque es un proceso hacia la ineficiencia. Es inevitable que cree una ineficiencia en esa agencia porque quizás pues eso llegó allí no porque tiene los méritos, sino porque es que tiene palas, es porque tiene panas, es porque tiene contacto. Y por tanto, pues nunca tienes un gobierno eficiente, no importa qué, pues es que de nuevo, o sea, siempre va a haber un criterio de supervisor supervisado con su prejuicio. Esto es probablemente lo mejor que se puede hacer para evitar esa percepción.
Así que yo creo que era algo que había que hacer hace mucho tiempo y qué bueno que finalmente se hizo. Y lo bueno que te da la percepción, Jay, es que, o sea, yo tengo 35 años, llevo, qué sé yo, 12, 13 años trabajando en la industria privada, y me he dado cuenta que cuando yo recluto, a quien primero voy a reclutar es al amigo mío. O sea, uno critica a la persona que entra al gobierno, porque entro a una posición de gobierno y rápido busco 3 amigos míos para gente que estudió conmigo en high school, gente que estudió conmigo en la universidad, ¿sabes? Para que trabajen conmigo. Y es como que sí, pero es que es natural. Porque o sea, yo conozco personas que son bien high level. O sea, si yo quiero hacer research, si yo cojo un trabajo nuevo y hay una posición de research abierta, una de las primeras personas que yo voy a llamar es Arnaldo. Porque yo lo conozco hace 10 años y sé que hace un research brutal, ¿sabes? Como que... este tipo de herramientas permiten el que eso ocurra, pero que como quiera hay un filtro third party que diga como que, sí, hay una amistad aquí, hay algo que se conoce, pero esta persona de hecho está cualificada y cumple con todo esto otro. Aunque en el resumen nunca haya trabajado en ese field específico. Pero mira, lo que tú dices es tan importante porque, Jay, no estoy negando la parte de política, pero nosotros llevamos varios años, ¿verdad?, en la agencia y haciendo mucha investigación, y muchos de los problemas no eran políticos, era como había dicho anteriormente, estaba el tema de los sobreregulados, mucha gente no solicitaba, se descalificaba a la gente por razones de regulación, no por razones políticas. Y este tema que dice Carlos, yo lo veo todos los días todavía, como que, necesito un talento. Pues, mira, él está bien preparado, él es abogado. Y yo como que, ok, pero ¿qué tiene que ver que sea abogado? ¿Qué es lo que tú estás buscando? O no, que él está bien preparado, tiene una maestría. Así que los sesgos que aún la gente cuando lo está haciendo con buena intención, los sesgos que tiene la gente porque no sabe lo que está buscando. Ahora lo que estamos diciendo no es la maestría, no es que tenga un JD, no es que tenga un bachillerato en contabilidad, estas son las destrezas que tú necesitas. Basado en la experiencia y basado en todo lo que ha hecho esa persona tiene las destrezas independientemente si tiene el bachillerato en contabilidad o no, porque muchas de las convocatorias estaban creando barreras a empleados poder entrar. Una persona que tuviese un bachillerato en física o en química no tenía un bachillerato en sistemas de información y no podía ser un científico de datos porque los requisitos de la convocatoria era tener un bachillerato en sistemas de información. Así que no solamente es romper con esa parte política, sino es por romper por todas esas barreras que evitan que el gobierno pueda traerse a alguien que realmente tenga las destrezas o permitirle a un empleado público poder moverse de puesto y poder crecer, aun cuando no tenga un bachillerato en contabilidad, pero tiene las destrezas de contabilidad. Eso yo creo que nos lleva a un tema, Carnal, que no es el mismo, pero yo creo que todavía tienes permiso para hablarlo, porque no es muy político. Educación. Jay, tú mencionaste al principio que queremos hablar de si la universidad tiene sentido ahora mismo y qué está pasando con los entry-level jobs, que salió un artículo de Bloomberg Wall Street Journal que tú me enviaste hoy. Sí, precisamente es una columna, bueno, hay múltiples, ¿verdad?, artículos de esto, tanto China como Estados Unidos están considerando que los trabajos mejor remunerados de próximamente van a ser los oficios, particularmente China está pidiéndole, casi suplicando a la gente que estudie un tipo de oficio. Y en el caso de Estados Unidos, pues se está planteando la necesidad de que hay ahora mismo, que enorme, de gente que trabaje pues como electricista o en técnico de refrigeración, técnico de aire acondicionado, técnico de elevadores, constructores, albañiles, etcétera. Y se está planteando la necesidad, o sea, la pregunta de si realmente tiene sentido la universidad ante el tema de que la mayor parte de los trabajos que se estudian en la universidad pues ya están siendo sustituidos o va a haber una posibilidad de sustitución pronto de parte del AI, de los tools de AI, y Sam Altman recientemente habló de eso en detalle. Yo creo que hay que escuchar al tipo que más sabe del tema, que obviamente es obviamente el fundador de ChatGPT, que lleva muchos años trabajando, investigando esto, y cuando lanzan el producto es porque el producto está súper adelantado, así que creo que todo el mundo sabe que cada 1 o 2 meses sale un update, y supuestamente el quinto, el ChatGPT 5 que viene por ahí, que sale ahora en agosto, alegadamente es el que empieza a ser Job Disruptor. Me gustaría saber su perspectiva sobre el tema. Mira, y yo creo que está bien atado al tema de destreza. O sea, porque
al final, ¿qué es lo que debe enfocarse la universidad? Que las personas que están invirtiendo tiempo y dinero, ya sea la persona o el Estado, pues están adquiriendo las destrezas necesarias para poder añadir valor a la sociedad en el mercado laboral. Y el hecho de que, basado en nuestro research, muchos de los estados a nivel público están eliminando el requisito de bachillerato de puestos técnicos, debe enviar una señal a todas las instituciones universitarias de qué es lo que estamos ofreciendo y qué es lo que estamos realmente, qué tipo de oportunidades le estamos dando a los estudiantes. Así que las universidades tienen que poder asegurarse que las personas que están entrando están adquiriendo las destrezas necesarias para el mercado laboral. Así que está bien atado el tema, Carlos, a lo que estamos haciendo, porque si el bachillerato en contabilidad no es la mejor señal para que una persona pueda tener las destrezas en contabilidad, hay otros elementos, pues entonces, ¿dónde está el valor del grado? Sí, en contabilidad yo creo el ejemplo quizás no es ideal porque pues, tú sacas un bachelor en contabilidad muy posiblemente para hacerte CPA, que es una designación con ciertas regulaciones, ¿sabes? y otro rol. Pero sí, para el trabajo de accounting, de bookkeeping, de financial management, que no requiere el título de CPA, sí, el bachiller de contabilidad pues pierde un montón de relevancia. Donde yo creo que es bien interesante, mano. Yo, entre podcasts y cosas que he visto, como, o sea, yo soy manager de un equipo y cosas que veo es que yo creo que cada vez se va a hacer más difícil a personas entry level conseguir ese primer trabajo de experiencia. Me explico. Antes en la industria financiera yo entraba y yo cumplía 23 años, 22 años, me gradué de la universidad y entraba de analista a un fondo de inversiones o a cualquier sitio, o sea, cualquier firma, y soy un analista. Y el analista lo que hacía era irse a buscar datos. ¿Sabes? Tu jefe quería hacer research de X, Y, Z y tú te metías a buscar datos o a montar presentaciones, ¿sabes? Como que el grunt work. Y le metías eso 2, 3, 4 años y en el proceso vas aprendiendo porque tú le vas llevando información a tu jefe y tu jefe te dice, no, esto está mal por ABC o esto se vería mejor si hace esto. Y empiezas a ver cómo él interpreta la data que él mira y vas cogiendo experiencia. Hasta que eventualmente te conviertes en un asociado, en un manager, ¿sabes? Como que vas subiendo porque vas cogiendo un poquito más de experiencia y puedes tú empezar a pedirle la data a otra persona o los datos a otra persona en vez de tú estar buscando los datos. Hoy en día, a mí se me hace 10 veces más fácil pedirle los datos a ChatGPT que a otro ser humano. Y me pongo a iterate con ChatGPT o con Claude o cualquiera de estos modelos sobre una base de datos gigantesca. Y ya ese layer de entry level, de búscame esta información para yo poder empezar a tomar decisiones, no me hace falta. O sea, lo tengo ahora mismo muchas veces en la empresa, porque pues todavía estamos ahí en ese punto, o sea, que esto acaba de salir, todavía no sé, todavía hay cosas que no sé bien. Pero yo creo que mientras vamos mejorando en 1 o 2 años, estos roles iniciales de knowledge workers, va a haber un problema gigantesco de que no van a conseguir trabajo porque, Pero Carlos, porque ese layer de necesidad no está. Mira, déjame poner, Arnaldo, antes de que sigas la gráfica, aquí, ¿verdad? Está la gráfica del artículo que fue la más que me chocó. Dice, while many bosses say they remain committed to entry-level workers and understand their value, the data is increasingly stark. Y esta es la parte importante. The overall national unemployment rate, o sea, el desempleo nacional, is about 4%. But for new college graduates, o sea, los que se acaban de graduar, los entry level, los que están para entrar a trabajar, es 6.6%. Es una diferencia sustancial del resto del mercado y también plantea básicamente que quieren gente con experiencia. Así que, Arnaldo, para tu punto de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? En esto de poner reclutamiento a través de inteligencia artificial, el argumento de que la experiencia hay que darle un valor y un peso mayor, pues evidentemente, porque lo que dice Carlos, o sea, la cantidad de datos e información que hay por ahí es mucho más fácil conseguirla, pero no el razonamiento lógico y la creatividad que tiene alguien con experiencia, ¿verdad? En teoría. Y eso quiere decir, Jay, a tu punto, que entonces la experiencia en la universidad tiene que cambiar. Porque si tu patrono ya no necesita ciertas cosas y necesita otras y quiere que tengas unas experiencias significativas dentro de esos 3 o 4 años,
pues entonces las universidades tienen que hacer un retrofitting de la experiencia universitaria y si ese knowledge worker que ahora ChatGPT o plataformas similares pueden dar, pues entonces hay que pensar que cuando tú te gradúes tienes que poder hacer unas cosas que anteriormente no tenías que necesitar hacer porque esa necesidad existía anteriormente. Así que esto pone un gran reto a las instituciones universitarias a tener que cambiar no solamente sus currículos, pero la experiencia del estudiante dentro de ese tiempo que están en la universidad. Sí, es que ya no me hace falta teoría, o sea, porque la teoría está literalmente en las plataformas y en los programas. Tengo que saber pensar, tengo que saber tener pensamiento crítico, que en parte era el rol de la universidad, ¿sabes? OG, ¿sabes? Con la universidad de antes era como, mira, aprende a pensar y todo lo otro después lo puedes leer por tu cuenta y aprenderlo. Yo creo que volvimos a eso. Y por otro lado, ¿sabes? Tiene que ser experiencias bien atadas a trabajos, como tú bien dijiste, ¿sabes? Yo no puedo estudiar por 4 o 6 años, o sea, hacer una maestría, irme a hacer un bachillerato de 4 años, hacer una maestría de 2 años, y entonces entrar a aprender de una industria. Tengo que empezar a aprender de esa industria desde el año 1 con hands-on work, porque cuando salga de industria privada a buscar un empleo o al gobierno, tengo que poder producir desde el día 1, porque ese trabajo inicial que era búscame café y búscame estos datos esta tarde, ya no va a existir porque literalmente hay otra forma que lo hace. Tienes que poder llegar a tomar decisiones con la data que hay desde el primer día, tienes que empezar a tener interacciones con el trabajo desde mucho antes, que también va a requerir que las empresas privadas cambien la manera en la que reclutan, o sea, porque ya tengo que mirar los interns, no más, que en Puerto Rico tenemos una cultura súper mala de interns, aquí no hay internships en este país. Y bien mala de recursos humanos también, porque esas exigencias de bachilleratos en X, Y o Z están en el sector privado. O sea, el sector privado todavía está... Es que, mano, es una forma fácil de tú cubrirte, ¿sabes? Es como nobody who hired Oracle ever got fired. ¿Sabes? Como que esa teoría de tecnología, como si tú contratas ahora con la Microsoft o IBM, no te votan porque no contratas duro en esto. Pues si tú contratas a una porquería empleado o alguien que no va a pis con bola, pero tiene un bachillerato y una maestría y un doctorado, entonces, ¿por qué contratas a esta persona y un doctorado? Yo pensaba que sabía. ¿Sabes? Y el doctorado es lo mismo que dice el título del trabajo. Sí, pero ahora hay que... Pero eso era necesario, quizá en un momento como proxy, cuando no existían herramientas como las que estamos utilizando nosotros, ¿verdad? Porque el problema con reclutar basado en destreza es que un departamento de recursos humanos no puede hacer ese análisis destreza por destreza. En los puestos que estamos reclutando en el gobierno, en la plataforma, hay en promedio 14 destrezas asignadas al puesto. Así, imagínate un ser humano tener que hacer un análisis a cada candidato si tiene destreza 1. O sea, no es escalable, no es posible. No, reclutar es un pain, porque cuando se hace bien, ¿sabes? Recursos Humanos hace un screening y después le envía la persona a 3, 4 personas dentro del departamento para que ellos lo entrevisten, porque son las personas con el expertise que tú mencionaste ahorita, ¿sabes? La persona de Recursos Humanos no se espera que sepa de estadística para hacerle preguntas de estadística, ni de mercadeo, ni de finanzas, ni de contabilidad. Tiene un base knowledge para poder hacer el screening, pero, o sea, hasta ahí. Pero entonces, si yo le mando 20 personas al departamento de mercadeo y tengo 3 managers, o sea, el trabajo del manager se convirtió en reclutar. Sí. Y lo que estás perdiendo el tiempo, la mitad del tiempo, ¿sabes? Pero esta tecnología nueva, yo creo que, como tú bien mencionas, se puede seguir mejorando y se puede llevar a niveles que va a ser bien bueno para personas que meten mano y que están aprendiendo. O sea, como que yo no puedo ver como alguien que... Yo les puedo dar un ejemplo de la vida real. En mi caso, como persona que ha tenido que contratar gente y demás, por ejemplo, cuando venía alguien que tenía un resumen de la UPI, de la Universidad de Puerto Rico, para mí, pues tenía un estándar mayor que de otras universidades. Sin embargo, mi experiencia ha sido que la mayor parte de la gente que venía de las otras instituciones, pues tenía un willingness to learn mejor. Y eso, y porque honestamente, la universidad puede ser, ¿verdad? Puede ser muy buena, como puede ser que te haga pensar que, ¿verdad? Que no tienes que tener la humildad de ir aprendiendo punto por punto, ¿verdad? Porque es que yo me gradué tú sabes. Y desgraciadamente, gran parte de la gente que se graduaba, pues sí, sabía cómo escribir o sabía, pero no sabían cómo se aprobaba una ley.
cómo se aprueba un reglamento. ¿Qué es un reglamento? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cómo un legislador tiene que tomar decisiones del caucus, o sea, etcétera. O sea, un montón de cosas que, honestamente, es más en la práctica lo que necesitas. O sea, tú necesitas un skills, ¿verdad? Pero lo principal que necesitas es tener el conocimiento de cómo funciona el sistema para entonces tú poder implementarlo y con raciocinio y razonamiento lógico vas a poder hacer una crítica y una investigación razonable para entonces hacer una investigación publicable. Y dentro de eso mismo, o sea, por ejemplo, y lo voy a decir con nombre bello, o sea, en la UPI, cuando yo tenía piso 13 contigo, o sea, y después de Javier y todo esto, o sea, yo entrevistaba a personas que venían de la UPI y tenían el perfil perfecto y escribían hermoso para periódicos. Yep. Y los cogieron por 4 años y los entregaban para escribir como periódico. Y yo decía, mi hermano, es que ya el periódico no existe. O sea, Yep. la forma que tú estás escribiendo está espectacular. No. O sea, tú me das vuelta a todos nosotros en gramática. Pero, Edgardo, pero dijiste esto en 1500 palabras y se puede decir en 200. No. Y tú decirle a una persona que acaba de graduarse de periodismo que va a ser Canva. Oh, Uf, espérate. no, Pero, Nacho. que falta de respeto más grande. Y yo, pues está bien, pues entonces sí. Te preocupes que en The Atlantic están buscando, no están buscando. No. O sea, porque es que, ¿verdad? Este tipo de artículos, en The Huffington Post, tú No, sabes. pero la universidad le está fallando a estos chamacos, mano, porque yo estoy seguro que cuando entraron con 18 años a la UPI, no pensaban así. Es que entraron y conocen a estos profesores que son catedráticos, que llevan toda una vida haciendo esto, y tú pensarías como, mira, esta persona es la que sabe hacer esto, porque él es el profesor de la fucking UPI. Y el profesor le está fallando a estos estudiantes, no dando update a su propia vida y no saliéndose del medio tampoco, porque es como, hermano, si tú sabes que no quieres darte update tú mismo y aprender cómo están funcionando las cosas ahora y lo que el estudiante no tiene que saber para poder mejorar, pues salte y vete a hacer otra cosa, no seas profesor. Pero la universidad y los profesores están fallando a los estudiantes de una manera, y el ejemplo de periodismo es uno, pero yo estudié finanzas. Nadie sabía un bledo de inversiones, ¿sabes? De nada. Habían una profesora buena, ¿sabes? Teresa Longobardi, y quizás uno o dos más que en su fil eran decentes, pero la mayoría de los profesores eran malísimos. Y no se salían del medio, le fallaban a los estudiantes, pero le encaucaban que te grabaste de la UPI, pues tú tienes que tener este orgullo y este pensamiento de que tú sabes lo que estás haciendo. Tienes tu credencial, tienes tu bachillerato. No, y Arnaldo que se va de Chicago, ¿sabes? Tacho, ese pensamiento viene. Pero piensa. Pero es más merecido, Pero Chicago se idea. Pero piensa. Chicago para nada sigue viviendo de Friedman y ni de nada, o sea, ni de Milton Friedman, no, para nada. O sea, ellos siguen tuiteándose. Tú no hables porque la cantidad de videos de Friedman que tú me envías es significativa. Anyway, el punto es, para terminar el tema, Jay, o sea, creo que hay un llamado a que las universidades públicas y privadas tengan que repensarse y mirar no solamente el currículo, sino la experiencia del estudiante para que cuando el estudiante salga con su credencial, más allá de un credencial, pues pueda tener las destrezas necesarias para poder añadir para una empresa, porque va a pasar y va a seguir pasando lo que tú tienes en tu gráfica, ¿verdad? Que cada vez más la demanda por ese entry level va a ser menor y va a tener un montón de personas que gastaron todo este dinero, o el Estado gastó todo este dinero en 4 años y no tienen trabajo. Bueno, yo también tengo que plantear, y yo sé que esto lo hemos hablado 20 veces, pero mano, o sea, hay que dejar de glorificar también el que la universidad es la cosa más grande y un thrift shop no lo es. Yo pienso que también tenemos que entender que hay ¿verdad? Trabajos técnicos que son igualmente sofisticados y que requieren de empresarismo, y que obviamente mi punto con eso es que quizás la universidad debería ser una experiencia práctica. Deberíamos dejar, ¿verdad?, bastante de lado la teoría, y pues parte de lo que debería hacer es hacer esa experiencia vocacional. Y te digo esto porque a mí me encantaría hacer hoy día cosas manuales que no sé hacer porque nunca aprendí. Sí, oye, y una mezcla, mi hermano, porque o sea, igualmente tú ves a los electricistas y pasan por la escuela técnica de electricistas, que se graduado en 2 años, salen y no saben cómo ponerle precio a su servicio. O sea, no saben hacer un presupuesto para su negocio porque lo vieron como un trabajo técnico en el que yo te enseñé a hacer electricidad. Sí. Felicidades, a hacer electricidad.
Aprende a hacer un P&L, hay que hacerlo. O sea, tienes que aprender cosas básicas de contabilidad, es una mezcla. de finanzas. Es como yo cojo el departamento de mercado y de finanzas de la UP contabilidad y lo mezclo con cosas que sean actually, o sea, que puedan dar un servicio a las personas y tener un real job. O sea, que no todo sea servicios teóricos, sino que también pueda hacer un trabajo físico, manual, pero van de la parte. O sea, como que a ambos lados de la universidad están fallando. Unos en que, entreno a alguien que sabe hacer, nuevamente, electricidad, plomería, HVAC, aire, pero no sabe montar la parte del negocio. O sea, no sabe correr y acaba trabajando a 12 pesos la hora para otra persona. Y enfogonado porque te escuchó a Jay decir como que no, el futuro es ser plomero. Me fui, me metí a ser plomero y estoy, o sea, trabajando por 10, 12 pesos la hora, mientras que mi jefe está haciendo un billete brutal. Pero yo no entiendo cómo correr eso. Y creo que parte de lo que Arnaldo y la Junta de Supervisión Fiscal van a tener que probablemente en algún momento hacer, y esto lo digo no pretendiendo que me digas nada, Arnaldo, porque por si acaso nunca, y me pueden creer o no, pero nunca Arnaldo y yo hemos hablado de la Junta y su rol allí, ni una sola vez. Pero tengo que decirte que parte de lo que yo creo que va a tener que hacer la Junta, y no creo que el gobierno vaya a hacer, es que va a haber que repensar qué disciplinas deberíamos subsidiar como Estado y qué disciplinas no. Y eso requiere un research que va a haber que buscar, o sea, hacer, qué disciplinas el Estado va a necesitar, porque Puerto Rico no va a tener los recursos económicos para poder incentivar todo. Vamos a tener que en algún momento de empezar a redirigir, mira, yo necesito tales profesiones o tal medicina o tal enfermería, pues eso lo voy a subsidiar, esto otras cosas no. Y eso es un trabajo bien difícil porque requiere, o sea, es tan duro el que el país tenga que aceptar, mira, hay cosas que simplemente no voy a poder subsidiar, qué sé yo, artes, por así decirlo. Hombre, y de nuevo, estoy diciendo artes por dar un ejemplo. Quizás es contabilidad. Quizás es contabilidad, o sea, quizás es derecho. Porque contabilidad no hay que subsidiarlo, porque contabilidad tiene trabajo aquí en PMG y en Price a la que se gradúan, y esos estudiantes pues pueden estudiar en escuelas privadas, a precios de escuela privada, y cuando salgan, como quiera tener una carrera y poder pagar su deuda, versus que hay otras carreras como plomería y electricidad y ingeniería que hace falta que se produzcan más y los puedo subsidiar. Yo estaba leyendo un artículo, Jay, de cosas, porque este problema de universidades... Esto es mundial, esto no es de aquí. Y no sé si leíste este artículo que salió recientemente en el Economist de la crisis que hay en Gran Bretaña, en Inglaterra con Higher Ed. Y hay una propuesta bien interesante que se trajo en Inglaterra, que es, en vez de tener este sistema que tiene Estados Unidos de student loans y student aid, que tiene unos incentivos perversos, ¿verdad? Para incentivar, como tú dices, donde no tienes que incentivar. En Inglaterra están creando una cuenta para cada persona, para cada niño que nace, y esa cuenta es lifelong, ¿verdad? Y es para toda la educación de ese niño, y ese niño entonces tiene en su poder decidir qué quiere hacer con esa cuenta. Así que si la malgastas en una cosa o la otra, pues te van a quedar con menos dinero. Y la teoría es que al hacerlo de esa manera, las universidades van a estar en presión de poder ofrecer y ser competitivas en el ofrecimiento a los estudiantes, porque ahora el estudiante pues tiene un presupuesto limitado para poder, que le dio el Estado para poder tomar decisiones, y ahora el ciudadano tiene que ser más estratégico en eso. Y la teoría es que va a poner más presión en las universidades en ofrecer otro tipo de cosas más allá de un 4-year degree, que sea de beneficio y de valor al ciudadano que tiene que decir qué va a hacer con esta cuenta. Hay cosas que están haciendo otros países. Yo creo que Puerto Rico debe mirar esos diferentes modelos y mirarse a sí mismo y las cosas que hay que hacer para reformar nuestro ecosistema de instituciones universitarias en Puerto Rico. Arnaldo, tú trabajas con Abre, o sea, tú fundaste Abre, y es otro, no estamos en la Junta ya, estamos hablando de escuela primaria. ¿Cómo se lleva esto a las escuelas primarias? O sea, porque si estamos hablando de las universidades, estamos hablando de ya si empezamos en el labor market, bajamos a las universidades, ¿cómo preparamos las personas en las escuelas primarias para que puedan entrar a todo esto? Como yo lo veo, y lo que a mí me preocupa es que yo veo estas herramientas y yo veo el gap natural de personas expandiéndose. Me explico. Antes tú
tenías una persona, o sea, tenías 10 personas con el mismo potencial, y dependiendo de la escuela, podrías argumentar que en algunas escuelas esas personas podían exponenciar su potencial un poquito más, otras pues lo iban a aguantar y no iban a llegar tan lejos porque pues, la escuela no le dio las herramientas necesarias, pero si la persona era bien proactiva, pues quizás podía aprender un poquito más, ¿sabes? Y mantenerse al día. Ahora llevaste eso a un nivel como que estratosférico, porque tú vas a tener el chamaco, o sea, yo pienso si el Galdo de 14 años, que tenía tanta curiosidad y el tiempo del mundo, si yo hubiese tenido algo como ChatGPT para simplemente sentarme a preguntarle cosas de matemática y de ciencia todos los días, o sea, mi nivel de conocimiento y de aprender hubiese incrementado tanto, tanto, tanto más, porque yo, o sea, a mí literalmente me limitaba el que no encontraba dónde aprender las cosas. Pero a la misma vez había personas que estaban tiradas para atrás o tenían otras prioridades, o sea, estaban jugando deportes, haciendo otras cosas en high school, en intermedia, en elemental, y creaste un gap gigantesco, ¿sabes? ¿Cuál es el rol de la escuela en cerrar ese gap y que todo el mundo use las herramientas de la misma manera Mira, o lo más posible? ahora en el mundo actual hay, como ustedes saben, ¿verdad? Porque ahora Puerto Rico ha publicado esta información por año, hay un gap con destrezas básicas de inglés, matemática, ciencia, y eso está teniendo unas repercusiones en instituciones universitarias porque estos estudiantes son graduados, están entrando a la universidad y más cuando las universidades han estado bajando sus estándares de entrada. Y estos estudiantes están entrando sin las destrezas básicas y la universidad, la mitad del tiempo de la universidad ahora mismo con los estudiantes es en cursos remediales o en educación remedial por falta de la preparación de estos estudiantes que están entrando de K12 que no tienen las destrezas básicas. Así que imagínate que más allá de todo lo que hablamos, la mitad del tiempo de un estudiante en una universidad es haciendo el catch-up de lo que no pasó en K12. Así que eso es un problema, ¿verdad? Que tienen todos los, y eso incide, ¿verdad? En los dropout rates, porque hay dropout rates tan altos, porque pues mientras los estudiantes de K12 entran con menos destreza, aumenta el dropout rate. Y eso, Porque no va a con bola, porque no aguantan la presión, no van con bola, sienten que están atrás. y mira eso, es un gasto para el Estado. El Estado subsidió 2 años de universidad de ese estudiante para que se dropeara y se dropea sin un credencial y para el mercado laboral tiene el mismo valor como si no hubiese estado esos 2 años. Así que es un problema serio que hay. Pero para mí lo interesante, ¿sabes? Es que, mira, hay modelos, ¿sabes? Yo veo la escuela y el sentarme a estudiar a la par con 30 estudiantes más, como había en mi salón, y con un profesor al frente enseñando, es como la pérdida de tiempo más grande, gigantesca en el mundo ahora, porque literalmente todo el mundo tiene un profesor al frente, que es la computadora, y deberíamos estar creando, yo sé que tú lo amas, ¿sabes? Programas como más como el Montessori, ¿sabes? Pero quizás un poquito más estructurado. De hecho, hay que aprender y coger exámenes. No es todo vibes. Pero bien individualizado más. O sea, yo veo que las escuelas podrían estar explotando esto mucho más y los papás explotando esto mucho más porque genuinamente cada niño va a aprender diferente. Vamos a poder usar estos programas para que vayan aprendiendo uno a uno. Y no, o sea, no sé, yo creo que O sea, podemos crear la generación más capaz e inteligente de la historia de Puerto Rico en los próximos 10 años. O por el contrario, la generación con menos conocimiento y menos capacidad técnica de nuestra historia desde los 50. mira Carlos, Y no sé cuál va a ser. en los últimos 100 años han habido cambios en toda la industria, en toda la manera, como dicen en inglés, way of life. De las pocas cosas que no han cambiado es la educación primaria. Se está enseñando de la misma manera hoy que como se enseñaba hace 100 años. Así que esto es un problema que como sociedad, y esto no es Puerto Rico, Estados Unidos, esto es un problema mundial, no hemos descifrado cómo transformar la educación y seguimos enseñando matemáticas de la misma manera que hace 100 años. Eso es algo que es difícil de explicar. Algunos pensamos en el momento que la pandemia iba a forzar a tener unos cambios en la manera como se enseña y lamentablemente no se dio esa realización y se sigue enseñando de la misma manera como se enseñaba hace 100 años en la escuela, pública y privada. Sí, no, y yo creo que hay dos problemas. ¿Sabes? Uno es que
se sigue enseñando de la misma manera y los experimentos que se crean para enseñar de manera diferente, cuando se miden y no funcionan, simplemente se defienden porque por teorías como que no, porque esto es, ¿sabes?, diferente y hay que tener algo diferente y es como que no, ¿sabes? Tenemos que probar diferentes cosas para ver que esta metodología se probó que no es mejor que la anterior. Vamos a sunset y crear una teoría nueva y probarla y probarla de nuevo, o sea, como que seguir experimentando y creando. Pero por un lado, ¿sabes? Es como que hay dos variantes y no nos movemos de ahí porque esta es la forma nueva, que es un kumbaya, y esta es la forma anterior, que es todo 30 personas en un salón siguiendo un maestro de una manera bien estricta. Y no sé, como que los datos están ahí, ¿sabes? Tú entras a Abre y todos los años el desempeño baja, el desempeño baja, el desempeño baja, mano. O sea, y lo que te digo, va a estar bien interesante en 10 años qué generación de estudiantes tenemos, porque esta tecnología va a hacer que las personas que la implementen bien aprendan a un nivel mucho más rápido que cualquier momento en la historia. Sobre el gap de estudiantes se va a ampliar entre los top performers y los bottom performers. Tiene mucha razón, así que es una preocupación que debemos tener todos. Pero por lo menos tenemos agua. Ah, no tenemos agua. Ok, gracias, Corillo. Sé que no tenemos autorización para otros temas, así que vamos a dejarlo ahí. Gracias por la invitación y nada, a los interesados, Jay, pueden ir a la página de empleospr.gov y hay como esto todavía no está en todas las agencias, cuando van a esa página del gobierno, a la derecha van a ver adquisición de talento basado en destrezas, cliquean ahí y ahí entonces van a ver las convocatorias que están pasando por este proceso nuevo. Porque pues hay un proceso viejo, ¿verdad? Con la regulación vieja que va a seguir hasta que esa agencia se una al proceso nuevo. Arnaldo, pero estas cosas en serio no están en ZipRecruiter, en LinkedIn, ¿sabes? Como que esto, ¿cuándo viene esa fase? Porque yo no quiero entrar a gobernopr.tutrabajo / peor ahora, ¿sabes? Pues paso por paso. Bueno, el banco de talento estaba en la página del PNP, imagínate. Vámonos, fíjate. Bueno, en la página de empleospr.gov, ahí van a ver un encasillado que está de los empleos que tienen que ver con este nuevo proceso y ahí pueden simplemente subir su resumen y entonces van a participar formalmente en el proceso. Y el resumen hay que enviarla por fax o algo así, ¿sabes? Ya que está en la página del gobierno. Simplemente haces un upload de resumen, no tienes que proveer ninguna información y el sistema ya tiene tu información y te va a hacer ese screening automáticamente. Entonces el sistema también, cuando tú subes tu resumen, te dice que otras convocatorias eres un buen match y puedes, con ese resumen, puedes solicitar a múltiples convocatorias a la vez. Claro. Bueno, economía con calle. Yo espero que genuinamente, ¿verdad? Y esto va a sonar bien cursi, pero genuinamente qué bueno que se hizo, porque aunque no sea la realidad, la percepción es, de hecho, mucha gente ni solicita los empleos del Estado porque piensan que todo es por palas, así que o sea, al hacer este tipo de práctica, pues por lo menos vas a hacer que tu pool de personas interesadas aumente o mejore considerablemente. Y entonces veremos quizás un Estado que está más para servir al país que, ¿verdad?, que servirse al partido. So, qué bueno. Gracias, Arnaldo. Arnaldo Cruz, Edgardo Vicentí, Nick Pastrana, donde quiera que esté. Vamos. Qué muchacho. Mira, vamos para el chale.